Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues agradeciendo la atención que le brindan a este ejercicio novedoso y a esta nueva manera que estaremos utilizando para concluir nuestro curso, pues creo que cabe, como siempre, en nuestra clase la reflexión sobre lo que está pasando en el mundo. En sesiones anteriores nos había tocado analizar casos fortuitos como los feminicidios, como algunas otras condiciones importantes que habían aquejado a nuestra sociedad. Y bueno, pues creo que hoy llegamos al extremo y tenemos una circunstancia todavía más especial. Vale la pena reflexionar que temas como este es algo que habíamos previsto o quizá vaticinado en nuestras sesiones y justamente hablábamos en algún momento de cuánto iba a tener que cambiar la educación hacia los próximos años. Hicimos un ejercicio, si ustedes lo recuerdan, de qué pasaría con la escuela, con la universidad hacia los próximos 20 años. Yo creo que lo que hoy estamos viviendo sin duda es un claro reflejo de esto que está cambiando. Yo les había señalado también, y con aportaciones muy valiosas de todas ustedes y también de su compañero, pues que al final la escuela iba a evolucionar, que quizá la escuela como la conocíamos, la universidad como la conocíamos, iba a tener que cambiar. Y ese cambio iba a consistir en que tendría que encontrar nuevas maneras de acercarse y de llegar a aquellas personas a las que no estaba llegando. Sin duda, este impasse que estamos viviendo va a traer como consecuencia que más de nosotros cambiemos nuestra manera de ver el mundo. Yo estoy seguro que en cuanto a esta situación contingente logre superarse, pues también habrá que reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. A mí no me queda duda que vamos a salir avantes de esto. Sé que a ustedes, tanto como a nosotros los maestros, nos va a costar un poco de trabajo interactuar ahora mediante plataformas, estar incluso pues superando los obstáculos morales, estéticos incluso de vernos en la cámara antes de enviar la sesión para cada uno de ustedes, pero creo que lo tendremos que superar. Yo estoy cierto que vamos a ir avanzando poco a poco y que trataremos de que nuestro curso en particular no se distorsione tanto y que además esta situación excepcional que estamos viviendo pues nos sirva justamente para valorar esos temas que yo les había señalado que en lo sucesivo iban a tener un impacto sobre la educación y particularmente en una asignatura tan importante como lo es el diseño curricular. Entrando un poco en materia y retomando un poco de la sesión anterior, me gustaría que recordáramos, les pido, me disculpen si dejo de ver a la cámara, estoy consultando algunos materiales que preparé para poder abordar adecuadamente los temas. En la sesión anterior vimos varios enfoques y varias condiciones que tenían que tomarse en cuenta para poder elaborar un diseño curricular. Uno de ellos, sin duda, fue el diagnóstico de las necesidades y su compañera psicóloga nos hacía una importante aportación en que constituía un ciclo, es decir, un proceso mediante el cual el diseñador curricular tomaba conciencia de una situación determinada y la contrastaba con una situación ideal. Ese contraste entre la situación ideal y la situación real es justamente lo que el diseño curricular entiende como una necesidad. Una necesidad entonces podríamos definirla como aquella situación que nos lleva a transformar la realidad contra el escenario ideal. Tomando esto como base, vamos a poder determinar cuáles son las necesidades que nos encontramos al momento de desarrollar el currículum. En la sesión anterior cerramos ese ciclo y hoy estaremos dando paso a un tema igualmente interesante que conlleva varios aspectos. Es decir, vamos a ver cómo se determina el perfil del egresado y además cómo este perfil del egresado acaba siendo incidente, acaba siendo causante de lo que son justamente el desempeño en las áreas laborales. Para este efecto, posteriormente a que hayan revisado este video, les voy a pedir atentamente que revisen en el foro una serie de ligas que colocado ahí para que puedan darle continuidad a esto y conforme al texto que yo estaré desarrollando en este momento es el mismo que va a estar disponible en el link en el foro. Me gustaría empezar por señalar qué es el perfil del egresado y qué uso se le ha dado justamente en los temas educativos. Cuando hablamos de perfil del egresado podemos entender que es una descripción preliminar del egresado, es decir, aún no tenemos al sujeto educativo que ha transitado por nuestro diseño curricular
y ya estamos desde el momento de su ingreso determinando cómo va a ser este. Es decir, fundamentalmente tiene un carácter no técnico como lo señalan los autores, pero sirve de antecedente para la formulación específica de los objetivos intermedios. Es decir, y planteado de una manera un poco más coloquial. Definir el perfil del egresado es pensar cómo queremos que nuestro producto alumno concluya su ciclo de formación. No sabemos exactamente desde el momento de la definición del perfil qué elementos le vamos a integrar, pero es justamente a partir de la definición de lo que queremos cómo vamos a poder desarrollar cada uno de los contenidos de los objetivos que ya tendrán un contenido y un desarrollo más técnico en el proceso intermedio de esta situación. Me gustaría ponerles un ejemplo. Si nosotros nos ponemos a pensar en que seremos diseñadores de un automóvil, podríamos empezar y equiparar nuestro diseño, nuestro perfil de egreso, perdón, con el boceto del automóvil. Si yo les pregunto a cada uno, a cada una de ustedes, ¿qué coche se están imaginando diseñar? Habrá quien piense en un vehículo deportivo. Y si pensamos vehículo deportivo, es muy probable que pensemos en que va a ser únicamente de dos puertas. Si alguien, la mayoría de mujeres en el grupo, piensa, yo estoy pensando en una camioneta que me dé seguridad para mi familia, muy probablemente esté pensando en un vehículo más grande, con 6 asientos o con 4 asientos y las condiciones adecuadas para llevar a hijos, a hijas, en fin. Esto que estamos haciendo es definir nuestro perfil del coche. De igual manera, podríamos decir que estamos definiendo el perfil del egresado. Si pensamos en un profesionista, nosotros a partir de los ejercicios que han estado desarrollando en clase, pueden encontrar muy fácil su perfil porque lo hicieron respondiendo a la necesidad o respondiendo a la pregunta que daba continuidad a la necesidad justamente que ustedes habían identificado. Retomando los 3 proyectos que ustedes traen en la cartera, pues es justamente se dieron a la tarea, en el primer caso, de identificar que había una necesidad de atender una suerte de pedagogía educativa, perdón, de pedagogía eh, ecológica, de ecopedagogía. Y así entonces, sabiendo que hay una situación real que no encuentra en el perfil de los pedagogos, de los capacitadores, de los ecólogos, de los ecologistas en general, una persona capaz para desarrollar los proyectos de difusión e incluso de enseñanza de esos proyectos, es que identificaron ustedes que era posible desarrollar un perfil de un pedagogo ecologista o de un pedagogo del medio ambiente. Como pueden ver, ustedes ya definieron al momento de responder a la pregunta ¿qué es lo que se necesita? Una suerte de perfil. Esto tiene implicaciones más técnicas. En el documento que les estoy compartiendo, se van a dar ustedes cuenta que la definición de perfil del egresado es una de las partes técnicas más interesantes, porque además parte de una suerte de ciclo eh, técnico-científico que acaba dándole causa y sentido a lo que efectivamente estamos desarrollando. Podríamos entender que el perfil del egresado no obedece únicamente a esta situación de la respuesta de una necesidad, sino a todo un marco normativo. Es decir, hay una serie de condiciones y una serie de contextos inherentes que deben tenerse en cuenta al momento de definir el perfil del egresado. En esto entra también sin duda el perfil de ingreso, que será materia un poco más adelante. Vamos a precisar o a acercarnos un poco en esta forma de definir el perfil del egresado a partir del diagnóstico de necesidades que hicieron ustedes en la sesión anterior. El documento que les estoy compartiendo señala una serie de preguntas y es una manera de elaborar un perfil a partir de la respuesta de una serie de preguntas. Tal y como lo hicimos en la sesión anterior, esta vez las preguntas están contenidas en el texto y además están perfectamente delineadas. Son alrededor de 40 preguntas y resulta muy interesante que puedan aplicar este cuestionario al diseño curricular que ustedes están haciendo. Me doy a la tarea de leerles unas de estas preguntas, particularmente de la pregunta número 22, que señala, el supuesto específico en el que se parte para desarrollar un currículum puede ser que no existan necesidades
identificadas al momento de desarrollar el currículum. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Es muy simple. Hay que identificar en qué sector y rama de la actividad social se prevé el surgimiento de las necesidades que será satisfactor el egresado. ¿En qué consistirán dichas necesidades? Sería la siguiente pregunta. ¿Y bajo qué formas concretas estas se pueden manifestar? ¿Con qué evidencias y proyecciones se tiene en este momento a mano para prever dichas necesidades? ¿Cuáles son los modelos de país y de educación superior en función de los cuales se juega como una necesidad, una característica o una situación social prevista? Es posible, desde el momento de la definición del perfil del egresado, determinar la magnitud de estas necesidades y, por lo tanto, la de su posible satisfacción. Finalmente, dos preguntas más. ¿Cuáles serían, en caso de no ser atendidas, las repercusiones sociales que se tendrían sobre estas necesidades que se están previendo? Y finalmente, una pregunta similar a la anterior, pero en sentido positivo: ¿cuál sería el beneficio social que se obtendría al dar satisfacción a estas necesidades? El tema en estas últimas preguntas resulta interesante si regresamos también a alguna de nuestras sesiones anteriores, donde habíamos comentado que no sabemos qué carreras se van a requerir en el futuro. Hacíamos el ejercicio puntual con algunos de los que tenemos la fortuna de ser papás, de señalar qué va a estar estudiando mi hijo o mi hija dentro de los próximos 20 años. ¿En qué se va a emplear? Bueno, pues como se han ustedes dado cuenta y esta situación particular nos pone en evidencia, pues hemos encontrado una serie de necesidades sociales que la educación ha de satisfacer en el corto tiempo. Mucha de la emergencia que hoy estamos padeciendo y de la psicosis social que se está generando a partir de este problema de la pandemia del coronavirus, surge a partir de que no hay profesionistas ni profesionales habilitados para poder atender una emergencia nacional como la que estamos viviendo. Es decir, hoy estamos en casa improvisando la manera de hacer un gel antibacterial, estamos buscando la manera de improvisar para poder hacer un cubrebocas, cuando son situaciones que naturalmente estaban en la sociedad, pero que no habían tomado la importancia y el nivel que hoy están teniendo. De ahí que resulte muy importante la respuesta a esta serie de preguntas, porque es muy probable que situaciones como esta de la epidemia se estén repitiendo en los próximos años. Habría que identificar desde la óptica del diseño curricular que es posible que tengamos que desarrollar nuevos perfiles profesionales para atender a una sociedad que demanda de manera emergente ciertas cosas para las que hoy definitivamente no estamos preparados. Algo que da continuidad, saliendo del ejemplo y regresando a la parte técnica de nuestra sesión de hoy, es cómo vamos a determinar las capacidades del egresado. Y el documento que estoy utilizando a referencia, que además me parece muy didáctico y muy efectivo, señala: al hablar de capacidades, recuerden que tenemos que distinguir entre el saber ser, saber hacer y el saber simple. Muchas de nuestras condiciones representan que nuestro producto, es decir, que nuestro egresado que pasó por nuestro proceso curricular, sepa hacer algo. El saber hacer algo se traduce como una capacidad. Vamos a ver entonces las capacidades del egresado. Si confirman, después de las preguntas anteriores, que ha lugar a un desarrollo curricular, tendríamos que pensar en qué sector, rama de la actividad y tipo de organización humana se puede ocupar el egresado. Aquí es muy simple. Hemos desarrollado diferentes perfiles. Alguien está desarrollando un perfil que tiene que ver más con el sector privado. Bueno, es muy importante que distingamos que la mayoría de los egresados de cierto perfil tienen vocación de trabajo en el gobierno. Y también hay perfiles que no dan para trabajar en el gobierno. Pondríamos algunos ejemplos muy claros. La mayoría de los criminólogos se va a desarrollar en el sector público, es decir, en los procesos de impartición de justicia, donde naturalmente encontrará un espacio para desarrollarse. No así en el sector privado, donde difícilmente encontraremos un cuerpo de detectives especializados en coadyuvar con la autoridad ministerial o jurisdiccional en el desarrollo de una investigación criminal. Como pueden darse cuenta, hay